Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial del curso avanzado de Go. Y hoy veremos un video plus del módulo anterior. Antes de pasar a un nuevo módulo, vamos a darle solución al reto de ayer. Recuerden que te dejé el chat por salas. Lo teníamos que agregarle Redis, ¿no? Con pub y sub que vimos también ayer. Entonces, era más fácil simplemente, vamos a resolver eso. Era fácil simplemente quedarnos con el código de la sala, que si entras a mi GitHub puedes descargarlo, no hay problema, y con eso te basabas a resolverlo. Aquí, ¿por qué? Porque aquí ya tenemos el cliente todo manejando JSON, solo hay que adaptarlo aquí a lo de la sala con pub y sub, ¿ok? Entonces voy a hacer esas modificaciones rápidamente para que veas cómo se resolvía esto. Entonces, mire, todo esto nos servía, como te decía, teníamos la ROM, aquí ya tenemos las ROMs, todo, los mensajes. Entonces tenemos que aplicar lógica, nada más tendremos que combinar los dos que vimos. Entonces aquí el mutex todo queda igual, Ahora el defer, función, todo lo dejamos igual, los mensajes, lo único que vamos a cambiar es aquí. Recuerden que aquí está para una sola, bueno, aquí está por salas, pero si vemos el código de la suscripción, ves el video de ayer, los últimos minutos, donde hacemos la suscripción pub-sub con Redis. Entonces esto ya no lo manejamos aquí directamente, sino que aquí lo tendremos que cambiar por la suscripción, el publish, y luego leer esos subs, ¿ok? Tenemos que hacer esos cambios nada más. Era pasar, por ejemplo, todo esto ya no lo vamos a implementar aquí, entonces lo paso por alto, y aquí solo voy a necesitar validar uno. Como ves, vamos a enviar JSON esta vez. Ojo que en el ejemplo anterior solo mandábamos texto, aquí es JSON. Entonces tenemos que hacer una conversión primera de esos datos, ¿no? Entonces el mensaje nos aseguramos que sea con Marshall, JSON Marshall, he visto los cursos básicos, que sea JSON, validamos si hay algún tipo de error siempre, si no continuamos, ¿no? Y hacemos la conversión. Otra cosa que tenemos que cambiar aquí, recuerden, lo vimos también en el video anterior, ahora tenemos que pasar por handler, tenemos que pasar el contexto y la base de datos de Redis. Entonces lo vamos a pasar Redis Database, ¿no? RDB y el contexto, así le pusimos. Como parámetro le tenemos que mandar eso, y aquí, antes que nos falle, ya una vez que aquí ya tiene la base de datos, ahora sí podemos utilizar Redis publish. Recuerden, para generar ese key, recuerden que cuando generamos un key, lo vimos también en la clase de Redis, hay que poner un key único, ¿no? Normalmente ponemos sala, dos puntos más la sala, ¿no? En este caso a veces le ponemos user de acuerdo a lo que queramos manejar. Entonces aquí Redis channel le vamos a poner sala, dos puntos más la sala en donde estemos conectados, el contexto y la data en JSON, ¿ok? Nada más tenemos que hacer aquí. Y bueno, algo sí que te voy a explicar, pero todavía, algo sí, pero aquí solo era cambiar esto prácticamente. Ahora, necesitamos, recuerden, una función. Aquí habíamos explicado la clase de plug y sub, la clase de ayer, recuerda, revísala, donde hacemos una función que se encargue de leer todo eso, ¿no? Ahora vamos a leer, por ejemplo, star Redis listener, lo teníamos, algo así. Ahora vamos a hacer un star Redis listener, pero por salas. Entonces, antes de esto voy a hacer un cambio acá. Recuerden que aquí también tenemos que hacer un cambio para que nos funcione aquí. Recuerden que ahora, como vamos a enviar el WebSocket Handler, tenemos que enviarle el GIN, la conexión de base de datos, el Redis, perdón, el contexto de GIN, el Redis y el contexto de la conexión, ¿ok? Entonces, haciendo esos cambios que lo vimos también ayer, lo único nuevo en realidad es esto que estamos haciendo aquí, y aquí vamos a implementar de nuevo esa función que la teníamos aparte, que si bien la ejecutábamos, vamos a cambiar aquí, vamos a implementar esta función nada más. Si te das cuenta, también verifica con el código anterior, es muy parecido, solo que ahora igual por canales, el for de aquí es igual. Lo nuevo aquí, por ejemplo, es esto, que es la desconversión. Recuerden que ahora necesitamos saber decirle al servidor que se va a enviar JSON, ya no texto plano. Entonces hacemos un Marshall de esta data, ¿ok? Y le especificamos el tipo, que va a ser un tipo char message, que char message simplemente es un username y un message. Eso es nueva, esa estructura ya estaba, o sea, estoy reutilizando nada más lo que teníamos, ¿ok? En realidad hay poco código nuevo, como te das cuenta, aquí estoy validando el JSON nada más. Y bueno, no utilizamos lo que teníamos arriba antes aquí, lo que pasé por alto. Recuerda, el raw mutex log, rlog, lo utilizamos acá, porque aquí es donde se va a hacer
esa suscripción, ¿no?, para leer los datos por sala. Ok, entonces aquí roam de la sala, roam, hacemos la validación. Si la sala existe, leemos los datos por sala. Ojo, recuerde que cada sala tiene clientes, ¿no? Y le mandamos a todos los clientes por sala. Ojo, validamos también aquí las conexiones, el cierre, client.close, y para eliminar esas conexiones que ya no se usan, ¿no? Delete roam clients igual. Contexto. Ojo, código, estamos repasando nada más el mismo código, si te das cuenta, por eso te dije que solo tenías que aplicar tu lógica. Entonces, es reutilizar código y ahora aplicarlo por salas nada más. Lo único que sí de repente te dio un poquito, si lo intentaste hacer y no te salió muy bien, es porque tienes que entender la lógica. Mira, aquí este código, star Redis listener, lo teníamos antes así, se ejecutaba una sola vez cuando vimos la parte de Redis, acuérdate. ¿Por qué? Porque era una sola sala, sino que ahí hacíamos esa suscripción. Recuerda que volví en el tiempo con commit, en un commit anterior, y pudimos ver esos cambios. Pero si ahora tú lo quieres aplicar a salas, lo único lógico aquí diferente es esto de acá. ¿Por qué? Porque aquí, como lo vamos a hacer por salas, yo tengo que estar cambiando esas salas normalmente. Recuerda que aquí recibe el parámetro sala, y cada vez que reciba esa sala, yo debería aquí ya llamar a esa función. Por ejemplo, aquí es lo único nuevo, o lo único más que de repente más complejo de todo lo que hemos hecho era esto, porque todo lo demás, Marshall convertir a JSON, la función listener, todo ya lo habíamos hecho, solo era implementar tu lógica. Entonces aquí, por ejemplo, teníamos que llamar a esta función get star Redis listener roam. Entonces, ¿por qué? Porque antes lo llamábamos simplemente en una ejecución, o sea, solo había una sala, que ahí ni siquiera la implementamos como sala, sino que se sobreentiende que solo era una única sala disponible. ¿Ok? Entonces, como aquí lo vamos a hacer por sala, lo tenemos que llamar como una rutina aquí. Entonces, después de tener la sala, le pasamos esos valores, de nuevo, la base de datos, el contexto y la sala actual, para que esto ya se encargue de hacer todo eso, de esa lectura por salas. ¿Ok? Entonces, así nos aseguramos de que se envíen los mensajes a la sala correspondiente. Entonces, es lo único nuevo prácticamente. Mira, si yo voy aquí, es quizás lo que más que tuviste que, por eso te lo dejé como tarea, que tuviste que analizar bien, porque aquí ya es por salas. Entonces ya yo no puedo simplemente ejecutar una vez esa función, sino cada vez que se requiere. Cada vez que yo cambie, recuerden que cada vez que yo cambio hacia otra petición, el socket, y ese socket varía el parámetro. Entonces tengo que llamarlo aquí, ¿no? Y lo llamo como una rutina. Recuerden el concepto de rutina, lo mismo de básico, ¿no? Una rutina es prácticamente parecido a un asincronismo en otros lenguajes de programación. ¿Ok? Es para manejar operaciones concurrentes. Entonces recuerden que ahí estamos ejecutando esta función de manera concurrente, ¿no? Utilizando una rutina. Entonces por eso que utilizamos canales y todo lo demás, para que se pueda aplicar a todos los usuarios conectados al mismo tiempo. Entonces para eso Go es un especialista. Muy bien, entonces con eso solucionamos el problema de escalabilidad aplicando una rutina, ¿no? Y los canales correspondientes. Recuerden, Redis maneja millones de canales PubSub nativamente sin degradar el rendimiento, ¿no? Ahora tenemos también un aislamiento absoluto. Un mensaje enviado a la sala marketing, por ejemplo, jamás despertará el código ni consumirá CPU de los clientes de por ejemplo, de la sala general, ¿no? Y resolvemos el problema de escalabilidad. Entonces ahí lo tenemos resuelto. Vamos a probarlo simplemente. Si te das cuenta, recuerda que en realidad hemos reutilizado el código. Lo único nuevo es que aplicaras aquí tu lógica de cómo implementarlo. Recuerda que anteriormente lo implementábamos prácticamente solo en una sala, por eso retrocedí el código anterior y hice PubSub para que veas la diferencia. Tenías que tomar el código del último que hicimos, el último que está subido también al repositorio, que es de las múltiples salas, porque ahí ya maneja JSON y ya está manejando múltiples salas. Entonces lo que teníamos que implementarle era más fácil implementarlo desde aquí, ¿no? Porque desde aquí ya solo teníamos que aplicar el PubSub de Redis. Entonces eso es lo que he hecho, nada más. Y lo único, como te digo, es aquí que de repente no sabías dónde aplicarlo, pero recuerda que la conexión ya iba a cambiar por sala, entonces tendríamos que aplicar aquí la rutina nada más. ¿Okay? Al final el resto es reutilizar código que teníamos. Trajimos lo que teníamos antes aquí. Recuerden esto de roams, multex y todo lo demás aquí, ¿no? A la parte de la suscripción, donde leemos todos los datos y tendríamos que hacer esa conversión y validación del JSON para hacer lo mismo. Ahora tenemos que escribirle en JSON nada más y mandarle los mensajes.
read JSON, como bueno, esto es lo mismo porque lo tenemos en JSON, sino que aplicar esa lógica de conversión nada más, previamente. Ok, vamos a ejecutarlo para que lo pruebes, para no hacerla más larga, y vamos a probar acá el código. Aquí ya tengo un cliente, voy a copiarlo para acá y voy a crear otro cliente acá. Aquí tengo uno y aquí tengo el otro. Aquí tengo vamos a ponerle este principal, por ejemplo. Primero igual, ¿no? Los dos que estén en general, voy a ponerlo un poquito más abajo. Que todos estén en general. Hola. Envío. Recibe también aquí, hola. Ahí está. No hay problema hasta ahí, pero si yo cambio, por ejemplo, vamos a gerencia, envío, esperamos que haga la conexión. Eso es la función que te digo que es dinámica, que la llamamos ahí cuando cada vez que la sala cambia. Entonces podemos hacer soy de gerencia. Cualquier mensaje ya no recibe el mensaje. Y cambio marketing, por ejemplo, marketing. Ponemos acá, también voy a hacer el cambio en marketing. Recuerda que aquí está gerencia, marketing, para poder recibir mensajes. Y que le voy a poner, ¿no? Hay alguien aquí, y ya si recibe, hay alguien aquí, sí, y está el sí, ¿no? Ahí hacemos ese cambio de salas. Entonces ahí lo aplicamos al PubSub para la escalabilidad, y se lo aplicamos al manejo de múltiples salas, como es lo recomendado aquí en Go. Ok, entonces ese sería el reto, lo he resuelto. Ya mañana podemos ver el nuevo tutorial. Los nuevos, vamos a ver de mañana otro nuevo módulo, y estoy viendo bien qué módulo manejo primero. Ya nos quedan como 2 o 3 módulos nada más, y estoy viendo qué manejar. Ok, disculpen, finalmente recuerden que todo el código lo tengo por aquí, todo el código lo subo, acá lo tengo mismo. Todo el código ahorita voy a subir esto. Aquí el último que tenía la sala. Aquí voy a implementar la solución y lo pueden descargar para que ustedes lo repasen y lo entiendan sobre todo, ¿no? Recuerden que al final este reto fue para que desarrolles tu lógica. Ese era el fin de esto. Si no lo hiciste, no te preocupes, lo importante es que lo intentaste y te va a ayudar bastante, créeme. Ok, eso es todo por este tutorial y nos vemos en el siguiente. Gracias.